Viernes, 10 de mayo de 2024. Materia administrativa. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 11. Registro digital, 202-8735. Tipo, jurisprudencia. Impuesto sobre la renta. Para acreditar en el amparo indirecto la aplicación del artículo 39, último párrafo, de la ley relativa, debe ofrecerse la pericial contable junto con la declaración de pago. Hechos. Los tribunales colegiados contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar cómo debe acreditarse el acto de aplicación del artículo referido. Cuando el juicio de amparo se promueve al tenor de las jurisprudencias 2A/J 184/2016, décima, y 2A/J 185/2016, décima, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativas a la prohibición de reconocer el efecto inflacionario en la deducción del costo de lo vendido de las mercancías adquiridas o producidas en un ejercicio diferente al de su venta. Mientras que uno consideró que bastaba con la declaración de pago, el otro estimó que era necesario ofrecer la pericial en materia de contabilidad. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que para acreditar el acto de aplicación del último párrafo del artículo 39 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuando la quejosa pretende acogerse a las jurisprudencias 2A/J 184/2016, décima, y 2A/J 185/2016, décima, es necesario ofrecer la pericial contable junto con la declaración de pago, al ser el medio idóneo para acreditar que se actualiza la prohibición declarada inconstitucional por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Justificación. En las ejecutorias que dieron lugar a las jurisprudencias mencionadas, la Segunda Sala determinó que el artículo 39, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta es inconstitucional cuando se interpreta en el sentido de que no debe reconocerse el efecto inflacionario en la determinación de la deducción costo de lo vendido, en caso de que los contribuyentes enajenen las mercancías adquiridas o producidas en un ejercicio distinto al de su venta. Para determinar si se actualiza un acto de aplicación de dicho precepto en los términos indicados, la quejosa debe acreditar, 1, que adquirió o produjo mercancías, materia prima, productos semiterminados o terminados en un determinado ejercicio, 2, que enajenó tales bienes en un ejercicio distinto, y 3, que entre esos ejercicios se presentó, en su caso, un efecto inflacionario que impactó en el valor de los bienes. La sola declaración de pago del impuesto no acredita ese acto de aplicación, pues de los datos que contienen no se desprende que el contribuyente efectivamente enajenó las mercancías adquiridas o producidas en un ejercicio distinto al de su venta y que entre tales ejercicios se actualizó, en su caso, un efecto inflacionario que impactó en el valor de los bienes. De ahí que la prueba pericial en materia contable, concatenada con la referida declaración, es el medio idóneo para acreditar el aludido acto de aplicación. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 2 de 11. Registro digital, 202-8738. Tipo, jurisprudencia. Juicio contencioso administrativo federal. Es improcedente conforme a lo dispuesto en la fracción 12 del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, contra la resolución definitiva que informa al solicitante que no es posible señalar lugar, día y hora para sustentar los exámenes a que hace referencia el artículo 159, fracción 9, de la Ley Aduanera, para la obtención de una patente de agente aduanal, que no se emite en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si cuando se impugna un oficio en el que se informa al solicitante que no es posible señalar lugar, día y hora para sustentar los exámenes a que hace referencia el artículo 159, fracción 9, de la Ley Aduanera, para obtener una patente de agente aduanal, se trata de una resolución definitiva impugnable en el juicio contencioso administrativo federal. Mientras que uno estimó que sí lo es, por contener la última voluntad de la autoridad administrativa, el otro señaló lo contrario,
Porque no constituye un acto aislado de la administración pública que contenga una determinación cuyas características impidan reformas que ocasionen agravios a los gobernados, ni pone fin a un procedimiento, instancia o expediente, en términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Criterio jurídico: el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que el juicio contencioso administrativo federal es improcedente contra el oficio en el que se informa al solicitante que no es posible señalar lugar, día y hora para sustentar los exámenes a que hace referencia el artículo 159, fracción 9, de la Ley Aduanera, para la obtención de una patente de agente aduanal, en términos del artículo 3, fracción 12, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque aunque se trata de una resolución definitiva al expresar la última voluntad en sentido negativo de la autoridad, no se emite en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Justificación: la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo 13/2021, determinó que el artículo 3, fracción 12, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, establece dos elementos fundamentales que deben tomarse en consideración para estimar que un acto, en sentido amplio, es susceptible de impugnarse ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa: a. que se trate de un acto administrativo o resolución definitiva, y b. que ponga fin a un procedimiento, instancia o que resuelva un expediente en cuya sustanciación o tramitación resulte aplicable la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Si bien el oficio en el que se informa al solicitante que no es posible señalar lugar, día y hora para sustentar los exámenes de referencia constituye una resolución definitiva, al expresar la última voluntad de la autoridad en sentido negativo, al no emitirse en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no satisface el segundo requisito comentado, razón por la cual el juicio de nulidad es improcedente en su contra. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 3 de 11. Registro Digital, 202-8740. Tipo: jurisprudencia. Movilidad sustentable y transporte del Estado de Baja California. Los artículos 57, 65, 75, fracción 2, 77, fracción 3, inciso A, 78, fracciones I, 2, 3 y 4, 79, 80, 178, fracciones 2 y 11, 190, fracción 3, 193, 196 y 198 de la ley relativa, son de naturaleza autoaplicativa. Hechos: los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar la naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa de los artículos 57, 65, 75, fracción 2, 77, fracción 3, inciso A, 78, 79, 80, 88, 157, fracciones 3 y 4, 161. 178, fracciones 2 y 11, 190, fracción 3 y siguientes párrafos, 193, 195, 196 y 198 de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial Local, el 27 de marzo de 2020, mientras que uno estimó que causan perjuicio desde su entrada en vigor, al tratarse de un sistema normativo que impone obligaciones y sanciones a las personas que ejerzan el transporte público o privado, al establecer que deben registrarse en el padrón del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California y obtener un permiso para circular en la vía pública de jurisdicción estatal y municipal. Los otros sostuvieron que se requiere un acto concreto de aplicación para que produzcan una afectación en la esfera de derechos de sus destinatarios. Criterio jurídico: el Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que los artículos 57, 65, 75, fracción 2, 77, fracción 3, inciso A, 78, fracciones I, 2, 3 y 4, 79, 80, 178, fracciones 2 y 11, 190, fracción 3, 193, 196 y 198 de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California, son de naturaleza autoaplicativa. Justificación:
Los indicados artículos 57, 65, 78, fracción 3, 178, fracción 2 y 198 conforman un sistema normativo complejo desde su entrada en vigor, pues imponen la obligación de inscribirse en el Padrón de Movilidad y Transporte a todas las personas que cuenten con un vehículo para ocupar o movilizarse en la vía pública, a los permisionarios del servicio público de transporte, a las empresas cuya actividad sea el arrendamiento de vehículos y a los transportistas de carga privada que circulen en vías públicas urbanas cuya carga útil exceda de 3.500 kilogramos. Conforme a los transitorios 10º y 11º del ordenamiento aludido, de no efectuar dicha inscripción en ese momento se harán acreedores a distintas sanciones, como lo es la nulificación o cancelación de sus autorizaciones, permisos o concesiones, de ahí que su naturaleza es autoaplicativa. Por otra parte, los artículos 75, fracción 2, 77, fracción 3, inciso A, 78, fracciones I, 2 y 4, 79, 80, 178, fracción 11, 190, fracción 3, 193 y 196 referidos, no conforman un sistema normativo complejo al no regular una misma figura jurídica. Sin embargo, desde su entrada en vigor imponen distintas obligaciones o prohibiciones que afectan a las personas destinatarias, tales como la obligación para los transportistas de carga de cumplir con la ley y su reglamento en cuanto a las especificaciones de la carga que transiten, o la prohibición para las personas que presten el servicio de transporte de carga particular en vehículos o remolques en los que transporten sus propios bienes, mercancías u objetos en general, de utilizarlos para otorgar servicios a terceros. Pleno regional en materia administrativa de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 4 de 11. Registro digital, 202-8741. Tipo, jurisprudencia. Movilidad sustentable y transporte del Estado de Baja California. Los artículos 88, 157, fracciones 3 y 4, 161 y 195 de la ley relativa, son de naturaleza heteroaplicativa. Hechos: los tribunales colegiados de circuito contendientes en torno a la naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa de los artículos 57, 65, 75, fracción 2, 77, fracción 3, inciso A, 78, 79, 80, 88, 157, fracciones 3 y 4, 161, 178, fracciones 2 y 11, 190, fracción 3 y siguientes párrafos, 193, 195, 196 y 198 de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial Local el 27 de marzo de 2020. Mientras que uno estimó que causan perjuicio desde su entrada en vigor, al tratarse de un sistema normativo que impone obligaciones y sanciones a las personas que ejerzan el transporte público o privado, al establecer que deben registrarse en el padrón del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California y obtener un permiso para circular en la vía pública de jurisdicción estatal y municipal, los otros sostuvieron que se requiere un acto concreto de aplicación para que produzcan una afectación en la esfera de derechos de sus destinatarios. Criterio jurídico: el Pleno Regional en materia administrativa de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que los artículos 88, 157, fracciones 3 y 4, 161 y 195 de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California son de naturaleza heteroaplicativa. Justificación: los artículos 88, 157, fracciones 3 y 4, 161 y 195 aludidos son de naturaleza heteroaplicativa, ya que su obligatoriedad está sujeta a una condición o un acto de aplicación que produzca una afectación en la esfera de derechos de sus destinatarios, como la solicitud que se formule ante la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California por la persona interesada en prestar el servicio de transporte público en sus distintas modalidades, entre ellos, el transporte de carga en general, especializada y grúa, así como el de carga privado.
La condición consiste en la pretensión de realizar el servicio de transporte en cualquiera de sus distintas modalidades con la correspondiente solicitud del permiso y, consecuentemente, la eventual negativa de éste, por lo que será hasta ese momento se causa una afectación a la esfera jurídica de los solicitantes para que puedan impugnar cualquiera de esas disposiciones a través del juicio de amparo. Pleno Regional en materia administrativa de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 5 de 11. Registro digital, 202-8743. Tipo, aislada. Multa por incumplimiento a la sentencia del juicio contencioso administrativo de la Ciudad de México. Antes de imponerla debe identificarse a la autoridad contumaz, si su acatamiento está sujeto a la intervención de diversas autoridades. Hechos. Personas integrantes de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México promovieron amparo indirecto contra la multa que se les impuso por incumplimiento a una sentencia de nulidad, argumentando su ilegalidad, porque era necesaria la intervención de diversa autoridad para su acatamiento. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que al imponerse una multa por incumplimiento a la sentencia del juicio contencioso administrativo local, debe identificarse a la autoridad contumaz, cuando su acatamiento está sujeto a la intervención de diversas autoridades. Justificación. Conforme a la línea argumentativa de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el incidente de inejecución de sentencia 20/2022, cuando el cumplimiento de una sentencia implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa deberá identificarse si la autoridad requerida fue contumaz, es decir, verificar si fue la responsable del incumplimiento, pues puede ser que las diversas autoridades que deban intervenir estén impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, caso en el cual tendrán una causa justificada para no acatar el fallo. Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 6 de 11. Registro digital, 202-8744. Tipo, aislada. Nulidad de procedimiento administrativo prevista en la Ley de Fraccionamientos Rurales para el Estado de Zacatecas. El cómputo del plazo para promoverla inicia a partir de que se inscribe el título de adjudicación de derechos sobre tierras rurales en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Hechos. En amparo indirecto se negó la protección constitucional al considerar infundado el concepto de violación en el que la persona quejosa adujo que la nulidad de procedimiento administrativo prevista en la Ley de Fraccionamientos Rurales para el Estado de Zacatecas que reclamó, se promovió fuera del plazo legalmente establecido para ello. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el cómputo del plazo para promover la nulidad de procedimiento administrativo inicia a partir de que se inscribe el título de adjudicación de derechos sobre tierras rurales, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Justificación. Si bien el artículo 135 de la señalada ley, vigente antes de la reforma publicada en el periódico oficial local el 3 de diciembre de 2014, no establece que la nulidad de un procedimiento administrativo deba instarse dentro de los 6 meses siguientes a la inscripción de los títulos de adjudicación de derechos sobre tierras rurales en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, sino solo que se hará a partir del conocimiento de su expedición, también lo es que del diverso. 136, fracción 3, de la propia legislación, deriva que uno de los requisitos necesarios para promover la nulidad de procedimiento administrativo es la exhibición del certificado de inscripción en el referido registro del título cuya nulidad se pretende, exigencia que no es subsanable, pues ante la omisión de su presentación se tendrá por no interpuesta. De la interpretación sistemática de ambos preceptos se obtiene que aun cuando la persona promovente tenga conocimiento de la resolución que autoriza la adjudicación de derechos sobre las tierras rurales en conflicto y de la expedición del título cuya nulidad pretende, no puede instar dicho procedimiento, sino hasta que tenga el certificado de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Por ende, no debe tomarse como referencia la fecha de expedición del título para él. Cómputo de los 6 meses establecidos en la legislación de la materia, porque se haría nugatorio el derecho de quienes pretenden su nulidad, en razón de que la autoridad registradora no emite el certificado correspondiente de manera inmediata, lo que conlleva que cuando se materialice la inscripción ya se habrá agotado un tiempo considerable del plazo de 6 meses indicado.
Segundo Tribunal Colegiado del 23º Circuito. 7 de 11. Registro Digital, 202-8745. Tipo, aislada. Personas juzgadoras de primera instancia interinas o provisionales del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Gozan de estabilidad e independencia judicial durante su encargo. Hechos: una persona promovió amparo indirecto contra el acuerdo mediante el cual se dieron por terminados los efectos de su nombramiento provisional como juez de primera instancia del Poder Judicial del Estado de Veracruz. En revisión, las autoridades responsables argumentaron que dicho nombramiento era interino, por lo que aquella no gozaba de estabilidad en el cargo, de ahí que el Consejo de la Judicatura Local tenía la atribución de removerla libremente. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que las personas juzgadoras de primera instancia interinas o provisionales del Poder Judicial Local gozan de estabilidad e independencia judicial durante su encargo. Justificación: conforme a los artículos 17, párrafos segundo y sexto, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2017 y 116, fracción 3, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el principio de independencia judicial en su vertiente de garantía de estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo, es aplicable a las personas titulares de los juzgados como depositarias del Poder Judicial, las cuales gozan de plena autonomía para dictar y ejecutar sus resoluciones. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del caso Apitz Barbera y otros vs Venezuela, sostuvo que sin importar que sean titulares o provisionales deben ser independientes, por lo que su destitución debe realizarse en estricto apego a los procedimientos establecidos en la ley, respetando su derecho al debido proceso, y que los nombramientos provisionales deben constituir una excepción y no una regla, asimismo, que deben tener todas las responsabilidades y beneficios inherentes al cargo, como la continuidad incluso, los ascensos. El artículo 103, fracciones X y 12, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de dicha entidad federativa faculta al Consejo de la Judicatura Local para designar personas juzgadoras interinas o provisionales para cubrir las ausencias temporales de la persona titular, o cuando sea necesario ocupar órganos jurisdiccionales sin titular mientras dure la vacancia, respectivamente, por lo que se debe respetar la estabilidad judicial y permanencia en el cargo por el plazo que fueron designadas y no ser removidas, salvo en los supuestos legalmente previstos. El carácter provisorio no debe extenderse indefinidamente en el tiempo y debe estar sujeto a una condición resolutoria, como el cumplimiento de un plazo predeterminado o la celebración y conclusión de un concurso público de oposición y antecedentes en las ramas de la profesión jurídica de quienes sean designados. Máxime que la fracción 9 del referido precepto 103 no faculta al Consejo de la Judicatura Local a remover libremente a los jueces interinos o provisionales, sino únicamente a determinar su cambio de adscripción. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito. 8 de 11. Registro Digital, 202-8752. Tipo, aislada. Sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Cuando declaran la nulidad de la resolución impugnada, deben analizar el fondo de las pretensiones de la persona actora, si se cuenta con los elementos suficientes para ello. Hechos: en la sentencia del juicio contencioso administrativo se declaró la nulidad de la resolución impugnada para que la autoridad repusiera el procedimiento y emitiera una nueva en la que se pronunciara respecto de las manifestaciones vertidas por la persona actora, valorara las pruebas que ofreció y resolviera conforme a derecho, sin analizarse la pretensión de fondo. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que conforme al modelo de plena jurisdicción, las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que declaren la nulidad de la resolución impugnada deben analizar el fondo de las pretensiones de la persona actora, si se cuenta con los elementos suficientes para ello. Justificación: el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece que las sentencias del referido tribunal se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión de la persona actora que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución impugnada y que tratándose de las que resuelvan sobre la legalidad de la resolución dictada en un recurso administrativo, si se cuenta con elementos suficientes para ello, se pronunciará sobre la legalidad de la
Resolución recurrida en la parte que no satisfizo el interés jurídico del demandante. En ese contexto, al tener plena jurisdicción, una vez declarada la nulidad de la resolución impugnada, dicho órgano debe resolver las cuestiones relacionadas con la reparación del derecho subjetivo de la persona actora que estimó lesionado en virtud del acto administrativo controvertido, siempre y cuando ésta acredite que cuenta con él, porque allegó los elementos probatorios suficientes que revelan su existencia, a fin de procurar la pronta y completa resolución de lo solicitado en la instancia de origen, y no tener que esperar a que la autoridad administrativa se pronuncie nuevamente, con el consecuente retraso en la solución final del asunto. Segundo Tribunal Colegiado del 23º Circuito. 9 de 11. Registro Digital, 202-8756. Tipo, jurisprudencia. Suspensión provisional en el juicio de amparo. Es improcedente concederla para el efecto de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoque a un periodo extraordinario de sesiones, a fin de que el Senado de la República designe a las personas integrantes de un órgano constitucional autónomo, por contravenir el orden público e interés social. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si resulta procedente conceder la suspensión provisional en el amparo para el efecto de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoque a un periodo extraordinario de sesiones, a fin de que el Senado de la República designe a las personas integrantes de un órgano constitucional autónomo. Mientras que uno determinó que se contravenían disposiciones de orden público y se seguía perjuicio al interés social, porque esa facultad es discrecional, el otro consideró que no se afectaban dichas figuras pues esa atribución era de carácter obligatorio. Criterio jurídico. El Pleno Regional en materia administrativa de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que es improcedente conceder la suspensión provisional en el juicio de amparo por contravenirse el orden público y el interés social, ya que se estaría obligando a un órgano constitucional autónomo a usar una facultad que debe ejercerse a su prudente arbitrio y no por orden de algún tercero, aun cuando se trate de otro de los poderes de la Unión. Justificación. El artículo 78, fracción 4, de la Constitución Federal establece que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión tiene entre sus facultades la de acordar por sí o, a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria del Congreso o de una sola Cámara a sesiones extraordinarias, para lo que es necesario en ambos casos el voto de las 2/3 partes de los integrantes presentes. Dicha facultad, al ser de carácter discrecional, se ejerce conforme a su arbitrio y prudencia, lo cual es suficiente para considerarla relacionada con una cuestión de orden público e interés social, pues la colectividad está interesada en que su ejercicio se desarrolle libremente y a voluntad de esas 2/3 partes de individuos, de ahí que esa comisión sea libre e independiente para decidir convocar a un periodo extraordinario de sesiones. Por tanto, es improcedente conceder la suspensión provisional para el efecto de que la Comisión convoque a un periodo extraordinario de sesiones a fin de que el Senado de la República designe a las personas integrantes de un órgano constitucional autónomo, pues se le estaría obligando a usar una facultad cuyo ejercicio queda a su prudente arbitrio y no puede obligársele a ello, ni siquiera derivado de la pretensión de la parte quejosa de que se lleve a cabo ese procedimiento de designación, lo que contravendría las disposiciones de orden público, ya que no es dable que mediante la suspensión en el juicio de amparo se obligue a un órgano de esa categoría a actuar ejerciendo facultades que no posee. Asimismo, se causaría perjuicio al interés social, en tanto que la sociedad está interesada en que los órganos constitucionales actúen solo en la órbita de sus atribuciones, siendo de menor entidad el interés particular de la parte quejosa. Pleno Regional en materia administrativa de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 10 de 11. Registro Digital, 202-8758. Tipo, jurisprudencia. Suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto. Procede concederla contra el artículo 2, fracción 8, del Acuerdo de Facilidades Administrativas en materia del impuesto ambiental por contaminación en la extracción de materiales pétreos, en términos del artículo 148 de la Ley de Amparo al tratarse de una norma general, legislación del Estado de Nuevo León. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar la procedencia de la suspensión provisional contra el artículo referido,
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el 16 de enero de 2023. Mientras que uno la negó porque de concederla sus efectos no se limitarían a mantener las cosas en el estado en que se encontraban, sino que permitirían al solicitante acceder al beneficio, dando efectos restitutorios. El otro la concedió porque estimó viable dar efectos restitutorios a la medida cuando se anticipe la probable solución de fondo del juicio y restituir provisionalmente al quejoso en el derecho violado. Criterio jurídico. El Pleno Regional en materia administrativa de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que es procedente conceder la suspensión provisional contra el artículo 2, fracción 8, del Acuerdo de Facilidades Administrativas en materia del impuesto ambiental por contaminación en la extracción de materiales pétreos, en términos del artículo 148 de la Ley de Amparo, al tratarse de una disposición de carácter general, ello sin mirar la naturaleza de la disposición como requisito de procedencia de la medida. Justificación. La disposición reclamada es un acto formalmente administrativo pero materialmente legislativo porque se encuentra dirigida a los contribuyentes interesados en adherirse a alguna de las facilidades administrativas que tal acuerdo contempla, de modo tal que estamos en presencia de disposiciones de carácter general y desde luego la suspensión solicitada debe resolverse en términos del artículo 148 de la Ley de Amparo, ya que no establece como parámetro para conceder o negar la medida cautelar mirar la naturaleza de las normas, de modo que la norma reclamada en sí misma no influye en la procedencia de la suspensión solicitada, puesto que lo previsto en ella únicamente generará como consecuencia, que en caso de otorgarse la medida cautelar, no sea aplicada a la esfera jurídica de quien acudió al juicio de amparo. En ese sentido, es procedente conceder la suspensión en términos del artículo 148 mencionado, esto es, para impedir los efectos y consecuencias de la fracción 8 del artículo 2 del Acuerdo de Facilidades multicitado en la esfera de derechos de quien promueve el juicio de amparo para que no se le aplique y en consecuencia, no le sea exigido cumplir con el requisito consistente en no haber interpuesto medio de defensa o de impugnación alguno contra las contribuciones contenidas en las facilidades administrativas o de anteriores. Pleno Regional en materia administrativa de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 11 de 11. Registro digital, 202-8759. Tipo, jurisprudencia. Suspensión provisional en amparo indirecto. Cuando se trate de actos omisivos debe verificarse si su naturaleza es instantánea o continuada y, en su caso, si es revocable, por tratarse de un beneficio transitorio. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar la procedencia de la suspensión provisional tratándose de actos omisivos. Mientras que uno la estimó improcedente dado que lo reclamado era una actuación omisiva instantánea y otorgar la suspensión conllevaría imprimirle efectos restitutorios propios de la sentencia y dejaría sin materia el juicio. El otro no analizó la naturaleza de la omisión reclamada como requisito de procedencia para conceder la medida cautelar. Criterio jurídico. El Pleno Regional en materia administrativa de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que para resolver sobre la suspensión cuando se reclame la omisión de la autoridad responsable de llevar a cabo actos de inspección o verificación a petición de parte, las personas juzgadoras deben analizar si son de ejecución instantánea o continuada para establecer los efectos que adoptará la medida cautelar, pues en ningún caso puede ser una medida definitiva, sino transitoria. Justificación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1A/J 70/2019, décima. Determinó que la naturaleza omisiva de los actos reclamados no determina que se conceda o niegue la suspensión, sino el tipo de medidas que deberán ordenarse. Con ello se retiró el obstáculo que impedía conceder esa medida cautelar respecto de actos de naturaleza omisiva. Para fijar los efectos que adoptará la medida debe atenderse a la naturaleza de esa omisión, si es instantánea o continuada. La segunda sala del Alto Tribunal en la jurisprudencia 2A/J 22/2023, 11ª. Estableció que los parámetros que deben tomarse en cuenta para conceder la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, son que la restitución provisional de los derechos será transitoria en la medida en que,
En caso de resolver de forma adversa a la quejosa, puedan retrotraerse los efectos de la suspensión y, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo, cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. La interseccionalidad de ambos criterios determina que cuando se trate de actos omisivos, debe verificarse cuál es su naturaleza, en función de si se trata de los que se agotan de manera instantánea o si requieren de distintos actos cuya ejecución produce efectos de momento a momento, con la finalidad de fijar las condiciones que adoptará la concesión de la medida suspensiva. Si se concluye que puede concederse con efectos restitutorios, pero con su concesión se deja sin materia el juicio en lo principal, debe actuarse bajo los parámetros establecidos por la segunda sala del Alto Tribunal, consistentes en que no puede ser una medida definitiva, sino transitoria. Pleno regional en materia administrativa de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.